Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar de una experiencia personal o más bien de un recuerdo personal. De hecho, el recuerdo de uno de los días más importantes y más bonitos de mi vida, que es el día en el que me gradué. Entonces, antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a quedaros conmigo hasta el final del vídeo, por supuesto, así si os habrá gustado podréis ponerle un me gusta y podréis dejarme un comentario. Entonces, para empezar, yo me gradué en Milán, hice una carrera de lo que se llama en Italia lenguas y literaturas extranjeras. Entonces estudié el francés como primera lengua de especialización y el español como segunda lengua de especialización. Ahora bien, si ya seguís mi canal sabéis perfectamente que todos los vídeos se publican en 3 lenguas, en italiano, en francés y en español. Y efectivamente tengo que decir que en ningún momento me arrepentí de haber escogido esta carrera y en ningún momento me arrepentí de haber escogido estas 2 lenguas, el francés y el español, que son de hecho 2 lenguas que me encantan, y tengo que decir que estoy encantada de utilizarlas en mi vida todos los días y de trabajar con ellas. Realmente son 2 lenguas que adoro. Entonces, cuando yo me gradué ya estaba viviendo en París, llevaba varios años viviendo aquí. Yo vine a vivir a París en 2005 y de hecho igual algún día haremos un vídeo hablando más en general de mi experiencia en la facultad y de cuándo, cómo y por qué decidí venir a París. Pero bueno, para volver a mi tesis. ¿En qué asignatura hice mi tesis? Hice mi tesis en lingüística francesa. Tengo que decir que cuando escogí la asignatura no tenía claro el tema y lo decidí con la profesora de lingüística francesa. De hecho, en un primer momento pensamos que igual podíamos estudiar ciertas características de la lengua oral de los políticos franceses. Luego dejé pasar unos meses, nos vimos otra vez y volvimos a hablar, volvimos a pensarlo y ahí el tema cambió. Me acuerdo de esta tarde, yo estaba en su despacho, estábamos ahí hablando y ella me dijo: mira, en este armario hay todas las tesis de mis estudiantes, abre el armario, mira los títulos de las tesis y a ver si se te ocurre un tema, a ver si hay un tema que te puede parecer interesante y te inspira. Y así fue. De hecho, ahora mismo sería incapaz de decir exactamente qué título tenía la tesis que me inspiró, pero fue así, mirando una tesis de algún otro estudiante, que tuve la idea del tema que yo estudié para mi tesis y del que os voy a hablar ahora mismo. ¿Cuál es el tema que estudié en mi tesis de final de carrera? Estudié la manera en la que se gestiona en la traducción cinematográfica y para los subtítulos en particular el fenómeno que en lingüística se llama variación. La variación social y la variación geográfica en particular. A ver, igual os parece chino, es normal, no pasa nada. Ahora os voy a explicar qué significa esto. Mi tesis está organizada en 4 partes, en 4 capítulos. Un primer capítulo en el que estudio la historia y la teoría de la traducción. Aunque la asignatura era la de lingüística francesa, efectivamente este tema que escogí me permitió aprender muchísimo, estudiar muchísimo sobre la teoría y la historia de la traducción, y es algo que me encantó. Realmente descubrí una asignatura súper interesante que no había formado parte de mi recorrido, no había esa asignatura en los exámenes que tuve que preparar en la facultad, y entonces por el tema escogido tuve que estudiar un poco de traductología, lo que se llama traductología, para mi tesis, y tengo que decir que realmente esto me encantó y fue realmente como un descubrimiento súper bonito de temas que me interesan muchísimo y siguen interesándome muchísimo. El segundo capítulo analizaba el fenómeno de la variación en lingüística. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la variación? Esto significa que cada hablante, cada persona habla su propia lengua aplicando toda una serie de posibilidades de expresión, de variaciones justamente, que dependen de muchísimos factores de tipo diferente. Nuestra manera de hablar está determinada por factores de tipo social,
el grupo social al que se pertenece, evitando evidentemente simplificaciones incorrectas, pero el grupo social, la clase social, el nivel de estudios, la profesión y también factores vinculados con el contexto. O sea, el contexto en el que se habla, la finalidad comunicativa de lo que se está diciendo, el tipo de persona con la que estamos hablando, etc. O sea, evidentemente no es lo mismo hablar con un niño de 2 años y hablar con un adulto en un contexto hiperformal, en un contexto profesional, por ejemplo, durante un examen, por ejemplo, en una reunión de trabajo. Hay variaciones que dependen del individuo, de sus características demográficas, de sus características sociales, geográficas, etc. Y también variaciones que dependen del contexto, o sea, cada individuo adapta su discurso, adapta su manera de expresarse al contexto, a la situación, a la finalidad comunicativa que tiene. Y esto es súper importante. De hecho, la capacidad de moverse entre las distintas posibilidades, entre los distintos niveles de lengua, es algo fundamental para el éxito. Alguien que sea incapaz de cambiar de tono, de cambiar de registro, y alguien que sea incapaz de adaptarse al contexto, a la situación cuando tiene que hablar, será penalizado socialmente. Entonces, ¿qué tiene que ver este fenómeno con la traducción? Tiene que ver, y muchísimo, en la medida en que todos los fenómenos de variación lingüística son fenómenos que sirven para caracterizar a los personajes. Entonces, no es lo mismo tener un personaje que habla de manera completamente informal, incluso de manera vulgar, y tener un personaje, en cambio, que a través de su manera de hablar expresa la pertenencia a una clase social muy alta, por ejemplo. Entonces, esto significa que la manera de hablar de los personajes, las variaciones que utilizan los personajes de una peli, las variaciones lingüísticas, quiero decir, pues son elementos pertinentes, son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de traducir. Entonces, mi tercer capítulo analiza todo lo relacionado con la traducción cinematográfica, para el doblaje y sobre todo para los subtítulos. Doblaje y subtítulos tienen características específicas, dificultades específicas que los traductores tienen que tener en cuenta a la hora de traducir. El doblaje, por ejemplo, tiene el problema de la sincronización labial. Los subtítulos tienen características y problemas distintos, típicamente límites de tiempo, límites de caracteres. Evidentemente os podéis imaginar que un subtítulo no puede ocupar la mitad de la pantalla, entonces efectivamente hay un número máximo de caracteres que un subtítulo puede tener, hay un tiempo mínimo que se necesita para que el cerebro pueda leer y entender un subtítulo, entonces un subtítulo no puede desaparecer antes de ese tiempo. Hay otras características técnicas, por ejemplo, generalmente no puede haber un cambio de imagen sin cambio de subtítulo, porque si cambia la imagen sin que cambie el subtítulo, se ha observado que espontáneamente el público vuelve a leer el mismo subtítulo. En fin, hay muchísimos elementos de este tipo, técnicos, que dependen además de las características físicas, fisiológicas, cognitivas del público, de los seres humanos, que hay que tener en cuenta a la hora de traducir para los subtítulos. Entonces, en mi tesis yo he estudiado dos tipos de variación en particular. Hay varios tipos, pero yo he estudiado en particular la variación geográfica, la que depende del origen geográfico, que no significa los dialectos, sino las maneras en las que las características de los idiomas locales pueden influir sobre la lengua nacional. En el caso del español, la cuestión sería ver cómo
las lenguas locales, los dialectos, etcétera, pueden tener una influencia sobre la manera de hablar el español mismo, sobre la manera de pronunciar. Por ejemplo, sabéis muy bien, los que me escucháis desde España, que un andaluz no tiene la misma entonación que un catalán. Según las regiones se podrán reconocer palabras que evidentemente se utilizan en una región y no se utilizan en otra, maneras de decir, expresiones. Lo mismo para América Latina. Vosotros sabéis muy bien que hay palabras que se utilizan en América Latina y no se utilizan en España y al revés. En fin, hay muchos ejemplos de variaciones que dependen de criterios geográficos. Y luego he estudiado lo que se llama variación diastrática, o sea, un tipo de variación que depende de elementos sociales y de elementos demográficos. Sociales, lo que decíamos antes, la clase social, el nivel de estudios, la profesión, etc. Y demográficos, la edad, el sexo, etc. Pues evidentemente es súper importante que a la hora de traducir se consideren todos los fenómenos de variación y que se encuentre una manera para no perderlos, básicamente, para poderlos trasladar a la lengua hacia la que se traduce. Evidentemente esto no es fácil y hay veces que es incluso imposible. Entonces el traductor, a través de su estrategia de traducción, tendrá que buscar una manera para compensar cuando esto es posible. En el cuarto y último capítulo de mi tesis he analizado algunos fragmentos de pelis, de 3 pelis en particular, y he analizado justamente cómo se habían traducido algunos diálogos. He estudiado una peli francesa y 2 pelis italianas. Pues sinceramente os tengo que decir que el tema que escogí para mi tesis me encantó. Esto es una suerte, es genial, porque evidentemente he pasado meses y meses estudiando estos temas, leyendo decenas y decenas de libros. Tengo algunos aquí y evidentemente hay muchísimos más. Y os tengo que confesar que cuando vuelvo a pensar en ello, cuando vuelvo a mirar los libros, cuando vuelvo a leer mi tesis, francamente me entran unas ganas de volver a estudiar estos temas, incluso de empezar un doctorado mañana que no os cuento. O sea, realmente son temas que me encantan y que me gusta muchísimo estudiar. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle un me gusta. Podéis también dejarme un comentario aquí abajo si tenéis preguntas sobre el contenido del vídeo. También podéis decirme si vosotros preferís generalmente ver las pelis dobladas o las pelis subtituladas. Y sobre todo, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo. Un beso.